¿Qué tal, muchachos? Antes que todo tengan ustedes muy buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Samuel Tapia y esta sería la clase número 4 de esta inducción a plantas concentradoras o específicamente plantas que tratan relave. El día de hoy tengo algo muy interesante que mostrarte y que enseñarte. Se trata de la flotación, o también denominada concentración de minerales. Es precisamente en esta etapa que, según mi entender, mi experiencia, es en donde se decide la ganancia de la empresa en cuestión. Puesto que existe una variable que quizás has escuchado que se llama la recuperación. La recuperación es donde nosotros logramos quitarle al material, al total de material, los minerales que tienen cobre. Te lo voy a hacer simple. Imagínate tú que a este proceso, que aún no te he enseñado nada, entran 100 kilos de cobre. Si tú logras quitarle a la masa total 90 de esos 100, tú tendrás una recuperación del 90%. Bien, pero ¿qué es la flotación? Precisamente es donde se intenta concentrar el mineral que tiene al elemento de interés. ¿Quiénes para ti son los elementos de interés? El molibdeno y el cobre. ¿Quiénes para ti no son los elementos de interés? Principalmente el fierro. El fierro viene presente como pirita, fundamentalmente en tipos de yacimiento como los que hoy se trata Teniente, ¿te fijas? En donde puedes encontrar el fierro en pirita, en hematita, en magnetita, etc. Entonces debemos, de cierta forma, lograr separarlos. Es por eso que nosotros los disminuimos hasta tamaños de micrones, para propiciar, para favorecer que se pueda captar estos minerales de interés. Dentro de las flotaciones, estimados, existen dos tipos claramente diferenciados. Hablamos de una flotación colectiva y de una flotación selectiva. Cuando es colectiva es precisamente lo que hace Minera Valle Central, que hay dos minerales de interés, la molibdenita, que tiene molibdeno, la calcopirita, enargita, entre otros, que tienen cobre. Entonces se flota para poder concentrar a estos dos. Luego que se obtiene ese concentrado, se envía a la planta metalúrgica de molibdeno, en donde se hace una flotación selectiva, es decir, a un solo mineral, que en este caso sería el molibdeno. No te olvides de eso. Generalmente, cuando hablamos de flotación, vamos a encontrar equipos como estos que te van a salir acá, que tú precisamente los puedes observar en bancos de flotación, como seguramente ves mucho diariamente en la empresa, ¿no? Para modelar una celda de flotación, más o menos recurrimos a esta imagen, en donde vamos a tener una alimentación, que la denotamos como cabeza y le colocamos feed, ¿vale? Vamos a tener un concentrado y vamos a tener un relave. Esto es importante porque según la configuración tú ves como esas burbujitas salen por la parte superior, ¿no? Y en teoría sería lo que no tiene interés, que se llama cola o tailing. Por eso que hablan de TG, ¿te fijas? Cola general, tailing general, o con ese detalle. Debería salir por la parte de abajo, pero tú vas a encontrar de pronto que estos lo modelan al revés, le colocan a este T, a este C, que representa el concentrado, y a este le colocan feed, que es la alimentación, ¿vale? Eso al final es para esquematizar, ¿no? Y poder resolver una serie de ejercicios que existen, que no es el caso hacerlo, ¿vale? Cuando te hablo de F, T y C mayúscula, hago referencia a flujos, que pueden ser expresados como kilogramos por segundo, un flujo másico, o bien metros cúbicos por segundo, lo que sería un flujo volumétrico.
Cuando se habla de una F minúscula se hace referencia a la ley de cabeza, cuando se coloca una T minúscula a la ley de cola y una C minúscula a una ley de concentrado. Eso es importante que lo tengas en consideración. Bien, las celdas, existe un tipo que es, te la voy a mostrar ahí, mira, son celdas columnares, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre una celda columnar y una cilíndrica como la que dibujé yo y la que te va a aparecer por ahí? Es principalmente que la cilíndrica tiene una agitación mecánica que produce que exista mayor contacto entre los reactivos de flotación y el mineral propiamente tal, ¿vale? En cambio, en las columnares, el aire entra en contrapresión, ¿vale? Provocando que se produzcan las burbujas y salgan en la parte superior. Ese es el concepto. ¿Qué es lo que se espera? Voy a simular aquí una agitación. Por lo general no tienen esta forma, son cilíndricas, yo las dibujé así. Esto agita, obviamente. Vale. ¿Qué es lo que se busca? En la pulpa, como ya están bien liberados, van a existir materiales, que los voy a graficar en color azul, que no tienen, fíjese, que no tienen cobre, pirita, cuarzo, entre otros. Y entre ellos van a haber unos que sí tienen cobre, sí tienen calcopirita y molibdeno, ¿vale? Hablemos de los dos. Ahí están, los que están en color rojo. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Agregar ciertos reactivos dentro de la celda de flotación que permitan, mira, lo voy a intentar dibujar, que permitan, voy a agrandar esa imagen para que te quede más claro. Imagínate que esto es la partícula que tiene el mineral de cobre o de molibdeno. Entonces hay reactivos que lo que hacen es bordear, proteger, impermeabilizar la partícula de cobre. A esos reactivos se les llama colectores y generan que la partícula se transforme en hidrofóbica, es decir, que le tenga fobia al agua. Interesante, ¿no? En la empresa en particular ocupan el AP3477 para que lo tengas en consideración. ¿Qué es lo que hace? ¿Recuerdan? Le genera que la partícula le tenga fobia al agua, ¿vale? Hidrofóbica. Entonces, de esta forma, como no puede entrar el agua, y al no entrar el agua, todos los poros pequeños que tiene la partícula no se llenan de agua, por lo tanto no adquiere peso, lo que empezaría a generar en teoría que esto comienza a ascender. ¿Y cómo? Que esta partícula en esencia comienza a ascender, formando parte del concentrado. Además, si tú consideras que este tipo de celda también tiene inyección de aire, le voy a colocar aire, con la agitación, ¿vale? Provocan que suba más rápido, pero debe existir aire para que provoque que esto se pegue a unas burbujas. Y creo que ya te diría la idea. Pues es el reactivo denominado espumante. ¿Qué es lo que hace el espumante? Crea una burbuja, mira, te la voy a simular, mediante la cual estas partículas que tienen mineral y son hidrofóbicas se puedan enlazar a la burbuja y salir a la superficie. Entonces tú ves ahí algo así, ¡pum! ¿Te fijas? Burbujas. Interesante, ¿no? En la empresa donde tú trabajas ocupan el AF76E o otro muy reconocido es el MIPC. Es importante, seguramente ahí te lo va a explicar la señora Gabriela, es importante la dosificación, ¿ok? Mucho colector tiene su impacto, mucho espumante tiene su impacto, ¿te fijas? Poco espumante no te crea la burbuja, no tienes cómo hacer ascender las partículas que tienen el elemento de interés, cobre y molibdeno, ojo ahí. Para el cobre se utiliza el que te mencioné recién, el AP3477C,
Pero para generar el mismo efecto en partículas como la molibdenita, es decir, generar la hidrofobia, se usa, aunque tú no lo creas, el diésel. El diésel, sí, ese mismo, ¿vale? Y vuelvo a insistir, esa es la razón de por qué la pulpa, cuando avanza por las canales, se ve como una mancha negra. Es el diésel, es el molibdeno flotado. Perdón, molibdeno flotado. Ojo ahí, con esos detalles. Pues bien, en las celdas columnares, el aire va en contracorriente. Por lo tanto, el aire va provocando burbujitas que hace ascender el concentrado en la parte superior. Bien, hasta ahí nosotros lo que hemos generado es que el concentrado suba, ¿vale? Que se transforme, perdón, que se coloque hidrofóbico y logre ascender, ¿vale? Y tú ves las burbujitas que ya te mostré, ¿no? Pero ¿qué pasa con los que no tienen el mineral de interés? Que nosotros le llamamos ganga, o en este caso tile, cola, ¿vale? Entonces, para ellos, ¿ok?, existe un reactivo, que es la cal, que tiene doble función. Primero, ser un modificador de pH, es decir, generar un pH básico al ser agregado como lechada de cal, y eso se da porque precisamente los colectores, el AP, funciona en un pH básico. Si el pH fuera ácido, el colector pierde su efecto. Una función de la cal, modificar el pH. Pero también actúa como depresante, fíjate tú, depresante de las partículas que no tienen el mineral de interés y no tienen el metal de interés, generando que todas esas partículas desciendan por gravedad. Aunque, para ser sincero, esas partículas, al tener fierro, también tienen una mayor densidad, ¿te fijas? Así que van a buscar constantemente el fondo. Y esos pasan a ser parte de la cola. Esa cola, ¿vale?, puede ser retratada en distintos tipos de flotaciones, ¿vale?, ya te los voy a nombrar, hasta salir como cola general ya supuestamente con la menor cantidad de cobre y molibdeno posible. Y ese ya se deposita, viaja por la canal y se deposita, ¿me entiendes? Es decir, ya te mencioné el efecto de la cal, que actúa como depresante. También hay un concepto que se llama hidrofílico, ¿vale? Eso es lo contrario a la hidrofobia. Las partículas, al no tener el colector que protege, que la envuelve, absorbe agua. Si absorbe agua, adquiere peso. Si adquiere peso, se va al fondo. Por eso es importante el colector y la lechada de cal. Ténganlo presente. Es por eso que ustedes van a ver de repente, cuando en la planta de cal acontece algo que Dios no lo quiera, retiene el proceso, la preocupación es inmensa, porque es un punto crítico para lo que es la flotación, sobre todo del cobre, ¿te fijas? Muy bien. Prosigo. Cuando el espumante se agrega en exceso, se puede generar un antiespumante que elimine esa burbuja tan grande, efervescente, porque suele ocurrir que al adquirir aire, explota, ¿te fijas? Y al final no cumple con la función. Entre más grande, menos consistente en el fondo de la burbuja. Entonces se puede crear una mezcla de antiespumante con P4000 en 70% y queroseno en 30%. También es importante que escucharas eso. Bien, prosigo. Dentro de las flotaciones existen tres tipos de flotaciones claramente diferenciadas, lo que es la flotación cilíndrica. Se habla de una flotación Raffer, ¿vale?, que es una flotación al ganador, es decir, flotamos la mayor cantidad posible, ¿te fijas? Existe una flotación Scavenger, donde intentamos refinar lo que flotamos, y existe una flotación Cleaner, de limpieza. Esas tres flotaciones se caracterizan por ser las mismas celdas, solamente que ordenadas en un circuito de distintas formas, ¿vale? Te voy a mostrar ahora un flowsheet. Estimados, encontré esta información precisa para explicarte a ti las distintas configuraciones que se puede tener en un circuito de flotación.
Primero quiero que tengas en consideración que las celdas son iguales en cuanto a forma y funcionamiento. Inyección de aire, agitación, colectores, etc. Quizás lo que puede modificar será la razón de dosificación a la celda propiamente tal. Empecemos con el primero. Mira, viene la alimentación, ingresa a la Raffer produce un desecho, produce una cola. Mientras tanto, el concentrado de la Raffer va a una cleaner. Fíjate, la cleaner hace su efecto, genera un concentrado final y el relave de esta cleaner se recircula a la Raffer para volver a empezar el proceso. Otro circuito. Entra la alimentación, se junta con este recircuito, pasa a la Raffer, mira, la cola del Raffer pasa a la scavenger o flotación carroñera, se obtiene un desecho final. El concentrado de la Raffer pasa a la cleaner produce un concentrado final y la cola de la cleaner se junta con el concentrado, fíjate bien, el concentrado de la scavenger para volver a empezar el proceso. Y he acá otro circuito. La alimentación se junta con la recirculación, entra la Raffer produce un concentrado, vamos a seguir el circuito, el concentrado, fíjate, se va a la cleaner, bien, la cleaner a su vez produce otro concentrado que se va a la recleaner, relimpieza, hasta obtener un concentrado final. Mientras tanto, lo que es la cola de la recleaner y la cleaner se juntan con la Raffer. La Raffer le pasa su cola a la scavenger. La scavenger produce un desecho final y lo que sería el concentrado, entre comillas, de la scavenger vuelve a empezar el proceso. Usted se preguntará en este momento, profe, ¿tantas vueltas que da el material? La idea es, muchachos, intentar quitarle el mineral a la masa total, lo más que podamos recuperar. Por eso los circuitos están configurados de esa forma. Seguramente ya te expliqué el flowchart, prosigo. Ok. Entonces, chequeado esto, por favor. Esto es importante. Nosotros generamos una cola, ¿vale? Que en teoría en el mismo proceso se limpió hasta que ya te forma parte de una cola general, ¿te fijas? Una cola que va directamente para ser almacenada como relave o pulpa de relave. Pero este concentrado que tú ves acá, este concentrado, estimado, tiene una mezcla de minerales de molibdeno y minerales de cobre. Recuerda que te dije que lo que hace minera es una flotación colectiva, ¿te fijas? Entonces, este concentrado es enviado ahora a una planta, chequeados, a una planta de flotación de molibdeno, donde se le hará un tratamiento selectivo con la intención de separar al cobre del molibdeno. En donde, escucha esto, para esa empresa, para ese proceso, ¿te fijas? El molibdeno sería el concentrado, porque es su material de interés, el que quieren vender como maxisaco, ¿te fijas? Y los minerales de cobre sería la cola. Y ahí esos pasan a sus respectivos procesos que ya te voy a explicar. Dame un segundito.